organizado, pensamos en ciertas organizaciones. Si pensáramos en ciertas organizaciones criminales como parte del crimen organizado, sin duda pensaríamos en Cosa Nostra, la mafia rusa, no es exactamente el nombre que tiene, pero digamos como que es el más popular, o pensaríamos en el crimen albano. Para que tenga una idea de la dimensión del crimen en Albania, habría que decir que al crimen albano es conocido también como el Estado Profundo. Eso le da una idea de lo imbrincado que está. En Hollywood a veces ha contribuido a dar ciertas impresiones, pero también a tergiversar muchas veces la conceptualización de este caso. Yakuza y bueno, las triadas, que es el nombre, el libro original tiene el nombre de las triadas chinas. Para hacer más fácil la comprensión en América Latina, se le ha puesto como mafia china. El nombre correcto es las triadas. Aquí pasa alrededor de, quisiera ilustrar esto del siguiente modo. Si hubiera algo así, perdonen lo coloquial de lo que voy a decir, pero trato para dar una dimensión a esto. Si hubiera algo así como un ranking del crimen organizado, ¿qué organización peruana tendríamos que poner ahí? ¿O cuál sería el nivel de comparativo que esto podría tener? Trato de decir, si hubiera algo así como un mundial del crimen organizado y cada país pusiera una organización o dos organizaciones criminales, ¿qué ranking tendría el Perú? ¿Dónde aparecería? No quisiera que me malinterpreten, el Perú tiene un problema y el problema ha crecido y es grave y hay que atenderlo, en eso estamos de acuerdo. Lo que quiero es dimensionarlo en términos internacionales. Probablemente la comparación sea totalmente injusta. Hay una famosa intersectación que hace el FBI norteamericano al crimen ruso post-Unión Soviética, la hacen en Miami, intersectan a Tarzán, alias Tarzán, que era uno de los líderes del crimen organización, es un nombre correcto, la mafia rusa, la mafia roja, suele decírsele sobre todo en medio periodístico, y en la intersectación él está en diálogo y en comercialización ilícita con unos traficantes colombianos, exactamente con personas vinculadas al cártel de Cali, de los Rodríguez Orejuela. Y le dicen, para traficar, pues obviamente derivados cocaínicos, le preguntan los colombianos a este ruso, le dicen, ¿usted puede vendernos un submarino? Y él dice, pues, a ver, espera, y cuelgan, vuelven a hacer la llamada. Eso está grabado, la intersección es conocida, documentada desde el año 93, y le dice, ¿lo quieres, el submarino? ¿Lo quieres con misiles o sin misiles? Imagínense la dimensión yo no me imagino algún criminal peruano en una intersectación o en una transacción en el Perú con otra organización criminal vendiendo submarinos. Varios de ustedes tienen conocimiento del terreno mucho mejor del que yo pueda tener y podrán corregirme o corroborar lo que yo estoy diciendo. Pero el vender submarinos o el vender armas nucleares habla de un crimen de otra dimensión, lo cual no quiere decir vuelvo a decir, que no tengamos un problema. Quiero ser enfático en eso, lo tenemos. Pero en términos de dimensiones, si esto fuera una gran liga, y me queda corto el slide para poner otras organizaciones, probablemente los colegas que conocen de esto mejor que yo pueden dar fe, tendríamos que poner que a los pulpos del norte aquí, a los injertos del norte, pero los pulpos o esta organización de este señor Moreno no ingresan dentro de esta liga. Si hubiera probablemente algo así como un mundial del crimen, el Perú tampoco clasificaría ese mundial. Aquí faltan una serie de otras organizaciones. Eso no es que nadie esté proponiendo que el crimen se sofistique, ojalá que eso no ocurra. Porque además estamos hablando de sociedades en donde el nivel de sofisticación es tremendamente más alto. En el caso del crimen ruso, otra vez, cuando se hacía la intersectación, los intersectadores de estas organizaciones también tenían que ser políglotas. Porque estamos hablando de una sociedad en la que la persona, por ejemplo, era rumano o era búlgaro y su primer idioma de origen era el rumano o el búlgaro. Entonces, en el colegio lo hacía en ruso, ya tenía 2 idiomas, acaba la primaria haciéndolo en ruso y luego el idioma de casa era el búlgaro o el eslovenio, por ejemplo, o el rumano. Y cuando iba a la secundaria tenía el idioma de casa, que era el de Europa del Este natural, el ruso, que era el idioma de la potencia que dominaba, y el tercero era el inglés, porque era el idioma que todos tenían. Cuando terminaba la escuela secundaria, luego le toca, pues, si decide ser profesional, ir al liceo francés, si decide ser abogado, relaciones internacionales o alguna carrera que nosotros conocemos como letras, o le tocaba ir al liceo alemán si decidía ser ingeniero. Por tanto, antes de hacer la carrera en el liceo, hacía un año y medio del idioma extranjero. Ya previamente habría hablado rumano, ruso, inglés y francés o alemán, alternativamente. Es decir, acababa la carrera con 4 idiomas. El tema está, y eso es un tema que yo tiro al aire porque
De eso no hay una conclusión concreta, hay opiniones respetables ambas. Se ha creído siempre que la educación puede hacer mejor un ser humano. Esa es una posición humanista, sin duda, y respetable. Pero hay quienes ponen en dudas a partir de esto. Después de la caída del muro de Berlín, muchos ingenieros, muchas personas altamente calificadas pasaron a colaborar con el crimen. Y muchas personas cuyo entrenamiento había sido dado para desarrollar las ciencias pasaron a alimentar el crimen transnacional organizado. De esto hay infinidad de libros y documentación, pero tal vez lo más ágil, comunicativo, periodístico son los libros de Loretta Napoleoni respecto a este tema. Lo digo porque tenías, imagínense, actores criminales políglotas. Lo digo con mucho respeto, pero entre nosotros, muchos de nosotros acabamos la carrera y acabamos la maestría, y no necesariamente que tengas un título de maestría entre nosotros significa que hablemos inglés, por ejemplo. Ven la dimensión, y aquí estamos hablando, para tener una idea, voy a hacer otro ejemplo alrededor de esto. La burla o el comentario que se hace en tono sarcástico es que para tener idea de la dimensión del crimen ruso, por ejemplo, habría que tener en cuenta que los jerarcas iniciales para entretenerse jugaban ajedrez. Eso solo quiero poner en dimensión de qué estamos, por favor, hablando y cómo se surge esta variable. El crimen organizado no nació, no apareció con el surgimiento del ser humano, en efecto. Uno podría regresar cualquier libro histórico, la Biblia o el Corán o el que uno desee, y en los inicios puede encontrar siempre elementos de violencia, pero no es en los relatos del nacimiento de la humanidad no surge el crimen organizado como un elemento sustancial, como la luz, como el aire y demás. Entonces, ¿quién organiza el crimen organizado? ¿O cuál es el punto de mira que nosotros tenemos para decir, aquí está el crimen organizado? Dependiendo las lecturas que uno recoja, las de Reuters, las de Albanés o Leticia Paoli, o la doctrina en líneas generales, aunque es heterogénea, de una serie de autores norteamericanos. Norteamérica ha tenido mucho que ver en el estudio de estos temas, porque ha sido víctima también de este problema durante largas décadas. Identifican a este señor, Salvatore Lucania, popularmente conocido como Lucky Luciano. Los que de ustedes, y esto es muy popular entre todo el público, han revisado y conocen la película El Padrino o han leído la obra de Mario Puzo, el personaje de Vito Corleone es un condensado de la familia Colombo, Genovese, Lucchese, y tiene algo, pues, de Lucky Luciano en cómo piensa, habla como Joe Costello, tiene escenas presenciadas por los Colombo, es decir, una serie de cosas conocidas por el crimen organizado neoyorquino condensado en un personaje construido por Marlon Brando. Pero este personaje, Lucky Luciano, tiene el mérito de haber organizado el crimen neoyorquino en la siguiente variable. Él trabaja para Masseria, que era un castello amarese, siciliano, específicamente en la zona de Castello de Mare, y Masseria tiene un pleito con Maranzano. Para esto, todos los que participaban ahí eran italianos, eran sicilianos y no hablaban inglés. Lucky Luciano es migrante de segunda, nace en Nueva York y aprende el idioma, habla inglés. La regla era que todos sean italianos, ni siquiera italoamericanos, italianos que habían pasado a migrar ahí. Se asocia o llega a un acuerdo con Maranzano para matar a su jefe Masseria, traiciona a su jefe Masseria, y Maranzano debía compartir el poder con él o al menos repartirlo. Maranzano llega a ser el jefe y era el jefe a la antigua, el jefe que mataba, que mandaba, el jefe violento. Luciano vuelve a hacer un complot porque Maranzano intenta matarlo, Luciano intenta matarlo, era quién acaba primero con el otro. Luciano lo derrota. Y cuando Luciano gobierna, Luciano se le ocurre hacer una organización alrededor de los años 30, compuesta por 5 familias, y crea una comisión en la que las 5 familias, tal cual el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde 5 países determinan el veto y deciden si a partir de un derecho de veto si van a atacar o si hay guerra o no hay guerra, plantea una comisión de 5 familias, y a partir de esas 5 familias se pueda dirigir y plantear la gobernanza de New York. La idea es, uno se dedica de pronto al negocio del alcohol, la otra familia se dedica a las apuestas, la otra familia se dedica a los juegos de azar y así. Y en conjunto ellos además van a fundar luego la ciudad de Las Vegas. Hay bastante detalle en eso, pero trato solo de dar las pautas generales. El punto es que la lógica de Luciano es, si el objetivo de nuestra actividad ilícita es tener dinero y disfrutarlo, ¿por qué nos matamos? Mejor organicémonos, dividámonos, pasemos bajo el radar, dividamos y tengamos un brazo económico y vivamos tranquilos. No era el estilo que tenía Maranzano, ni el que tenía Masseria, ni el que tenía Vito Cachoferro, era otro tipo de estilo. Pero el punto es, mientras más nos organizamos, menos violentos somos, más vivimos y más disfrutamos de nuestro dinero. No necesariamente el auge del crimen organizado se va a expresar en un mayor número de muertos. Es un crimen más sofisticado.
Y no necesariamente porque sean 3 o 4 personas estamos hablando de crimen organizado. Si no es un trabajo pero tan sofisticado, vuelvo a decir, eso está documentado en diferentes lugares. Llegada la Segunda Guerra Mundial, los aliados, los norteamericanos propiamente, dirigidos por el fiscal Dewey, que fue el fiscal además que logra encarcelar a Lucky Luciano por trata de personas, prostitución ilegal, no recuerdo el nombre exacto del tipo penal en esa época, pero hoy sería trata de personas con digamos, orientadas a la actividad sexual. El mismo fiscal llega a ser gobernador de Nueva York, le da el indulto a cambio de que Luciano y los aliados apoyen a Estados Unidos a través de sus primos hermanos sicilianos en el desembarque y el ataque a las fuerzas fascistas de allá. Pueden revisarlo y pueden hurgar esto en internet y van a encontrar abundante cantidad de información. El Handbook de Crimen Organizado de Oxford, coordinado por Leticia Paoli, tiene capítulos enteros de esta historia y ustedes pueden hurgar en ello. Entonces, estamos hablando de las décadas más o menos del 40, de 1940. En esa época, Edgar Hoover, el jefe del FBI, varios de ustedes saben muy bien quién es, decía que mafia italiana no existía, que eso era un invento, un cuento, hasta que pasa lo de Dallas, ¿no? En Dallas disparan a John F. Kennedy y se crea la comisión Katzenbach, que es una comisión del Congreso para investigar qué pasó. Dentro de la comisión Katzenbach, el que lidera los estudios va a ser Donald Creasy, y ahí va a aparecer, en el informe de Katzenbach, se va a llamar El reto de una sociedad libre frente al crimen. Así se va a llamar ese informe de Katzenbach. Esto más o menos por el año 65, 66. Si ustedes revisan el informe, en el segundo capítulo, aparece por primera vez la figura de capo, consiglieri, capo regime. Años después, pocos años después, cuando Mario Puzo escribe El Padrino, y antes que sea un bestseller, él toma partes del estudio de Creasy y los pone en el texto. La película lo populariza y ahora es como que en la mente de muchos actores jurídicos en el Perú, cuando piensan en estructura de crimen organizado, piensan en esa estructura piramidal, ¿no? Un capo y demás, cuando en Italia, no necesariamente, si uno va al observatorio de la 'Ndrangheta o al observatorio criminal de la Cosa Nostra o habla con los colegas que están vinculados al estudio del crimen organizado, va a ver que Mauricio Catino, por ejemplo, el profesor de la Universidad de Milano, va a ver que la estructura que se plantea para analizar estructuralmente a 'Ndrangheta es diametralmente distinta a la estructura que se plantea para analizar a la Cosa Nostra, o distinta a la que se plantea a la Camorra o para plantear a la Puglia. Me decía un colega italiano, yo tuve el honor de trabajar en Naciones Unidas, en la Oficina de Drogas y Crimen, que es la que justamente custodia la Convención de Palermo. Al frente de esto estaban colegas rusos e italianos, y un colega me decía que la Santa Puglia o la Santa Corona Unida era su organización criminal más joven. Entonces uno pregunta, si es tu organización criminal más joven, ¿cuántos años tiene, no? Uno pensaría, pues, que en términos peruanos, ¿cuál sería la organización criminal más joven? Porque es peruano. Y era joven, pero tenía 50 años. Pero esa era su organización criminal más joven. Entonces, cuando tú preguntas cuántas organizaciones criminales hay, te hablan de 4, 5, por ahí los más avesados por la presencia albana en Italia. Pero a veces uno presenta y escucha en las declaraciones peruanas que algunas personas afirman, pues, a través del tiempo, que en el Perú hay 400, 450 organizaciones criminales y cosas. Se desarticuló organización criminal de esto y aquello. Por eso vuelvo a decir, Italia, que en esto tiene una tradición de lucha más larga y más amplia, consigna y estudia 4, nosotros a veces he escuchado declaraciones que superan las 400. Ahí hay algo que tal vez, si todo es crimen organizado, vuelvo a reiterar, de pronto nada es crimen organizado. La Convención de Palermo ciertamente se crea a partir del pleito de la Cosa Nostra que se vive, que conlleva la muerte de Giuliano Falcone, de Paolo Borsellino, cuyo impulsor, Salvatore Rina, ponía coches bombas en la calle, envían a un general victorioso de la Chiesa, se traduciría como de la iglesia entre nosotros, a combatir al crimen organizado en Palermo, y en menos de 100 días el general fue asesinado en las calles, él y su esposa en las calles de Palermo. Sería como que aquí enviaran a un general victorioso a luchar en Patás, a poner orden, y lo asesinen a ráfaga de tiro. Dios no lo quiera, no con ninguno de nuestros oficiales de la policía o operadores de justicia del Ministerio Público o el Poder Judicial, ni nadie, por supuesto, pero eran los impactos y el reto que eso significaba. Cuando se construye la Convención de Palermo, el debate era, se reúnen definiciones de qué es crimen organizado. O sea, son 60 criminólogos, ningún peruano, participan en las discusiones en Viena, se firma en Palermo, por eso Convención de Palermo, pero la sede de la oficina está en Viena, y
Cuando se va a definir qué cosa es, y además, si ustedes ven la Convención de Palermo, no hay un artículo que diga crimen organizado es, eso no existe. Hay categorías para interpretarlo. De las 140 definiciones, ¿cuál es la definición de crimen organizado? ¿Cuál es la que manda, no? Se hizo una definición tan pero tan grande para que entre en las 140, ya cada país determinará. Y entonces cuando uno conversa con Peter Reuter o le pregunta a Albanés o le pregunta a Formaggio, a los colegas que participaron en eso, la definición es grande. Pero cuando uno pregunta acá, a veces aquí en el Perú somos más papistas que el Papa. Y te dicen, la definición es esta y dice esto. Vuelvo a decir, fue una definición con términos abiertos. Continúen, por favor. Entonces, el Perú, lamentablemente, no es ajeno a este problema, sino que la presencia de organizaciones criminales, me queda corto el mapa para poner más operaciones, pero por ejemplo, todos recuerdan ese famoso audio de este joven en el Callao, donde un italiano le decía grande capo, grande uomo, ¿no? ¿Se acuerda? Esa era una intersección de 'Ndrangheta, por ejemplo. Todos sabemos aquel escándalo de la venta de armas a las FARC, por ejemplo. Y esto no es de ahora, ni de hace 2 años, ni de hace 3 años, sino que es un sistema bastante complejo. La presencia del crimen organizado puede que no se note, pero regreso a Lucky Luciano. La idea del crimen organizado es que no se note. ¿Se entiende? No es un tipo que te va a agarrar necesariamente a tiro. Casualmente, la brillantez de Luciano en su estructura criminal pasaba porque exista sin que lo percibas, para que así pueda seguir creciendo. Ha habido casos además terroríficos, el caso de la donbernabilidad en Colombia, ¿no? Cae Pablo Escobar y quien se apodera el oficial de Envigado de Medellín es alias Don Berna. El tiempo que Don Berna estuvo dirigiendo esa oficina, el homicidio se reduce, porque él lo controlaba, pues. Y cuando Don Berna es extraditado, el homicidio se eleva, porque cae en desorden. Pero alguno me dirá, con todo el respeto del mundo, personas además inteligentes y bien informadas, varios de ustedes mejor informados que yo, me dirán, pues, pero eso es Italia, eso es Rusia, eso es Colombia, eso no pasa en el Perú. Y esto es un caso que yo conozco directamente por haber trabajado en esto. Entre el 2015 y el 2017, el homicidio en Trujillo baja de 24 por 100.000 habitantes a 12, cae estrepitosamente. El 2017, en diciembre, muere Momón en la cárcel. Y hay un efecto directo en la alteración del equilibrio del mercado criminal. Y empieza a haber una ola de ajuste de cuentas y empieza, en menos de 2 meses, a aumentar los niveles de sicariatos, por justamente pleitos, cupos, mercados y demás. Estos problemas de extorsión y demás en Trujillo tienen data del 2003, 2004, en Lima lo sentimos recién, porque está en Lima. Si se hubiera quedado siempre como un fenómeno norteño, no hablaríamos de ello. Por favor, adelante. Pero acá hay 2 cosas que tienen que ver. Esto no es ninguna noticia positiva, es por el contrario preocupante. Hasta hace unos años hubiéramos dicho que el Perú no tenía organizaciones criminales que tenían operaciones completas en otro lado del mundo. Había vínculos, había pases, ustedes saben, en el Perú no ha habido firmas de drogas, pero no ha habido un cartel como el cártel de Medellín o el cártel de Cali o como Jalisco Nueva Generación o como los Zetas. Esas dimensiones no han existido. Pero en los últimos años, el fiscal general chileno salió a declarar ante la prensa que Santiago de Chile se enfrentaba a 3 amenazas, en este orden: el Tren de Aragua, los pulpos del Perú y PCC, el primer comando capital. Y lo decía porque la ola de pleitos y de problemas que le daba en Santiago de Chile impactaba. Eso llama la atención. Si ustedes ponen en internet Pulpos Chile, los Pulpos Chile, van a ver un montón de declaraciones de autoridades, de ministros, de fiscales, de cómo esto ha complicado. Inicialmente, muchas de estas personas involucradas en crimen, las familias antes de eso, migrantes, en los 90 buscar trabajo de empleadas del hogar, de personas en trabajos pues, más sencillos, limpieza, de albañilería, hacia Santiago de Chile, y mucha gente en el norte iba en esa función. La segunda generación, ya algunos de ellos vinculados a actos ilícitos, van a refugiarse allá, como dicen los criminales, a guardarse, ¿no? a bajar el perfil. Y luego ya empiezan a extorsionar a sus connacionales primero. Es siempre en tercera, cuarta generación. Rara vez la migración pasa en primera o segunda. Sería un poco más largo de discutir, pero no es casual que se vincule o se plantee que los injertos del norte tengan vínculos con el PCC, con el primer comando capital. Y acá quiero yo plantear una reflexión alrededor. Esto para mí es una pregunta de reflexión, esencialmente. Cuando uno piensa en el primer comando capital, no puede analizarlo sin pensar en lo que pasó en la cárcel de Carandiru en Brasil.
la muerte y cómo los presos se organizaron para reclamar derechos y demás, dio paso primero a un frente de defensa y luego termina en el primer comando capital y la expansión liderada por varias personas y ahora en las manos de Marcolo. Uno no puede pensar en la Mexican Mafia o en la mafia mexicana, norteamericana, no puede pensarla. Ustedes han visto que la MARA es MS-13, ¿no es cierto? ¿Y por qué si MS es Mara Salvatrucha, por qué el 13? El 13 es porque el 13 es el número de la letra M. Si A es 1, B es 2, C es 3, M es el 13. MS-13 en Los Ángeles, en Compton o en esta zona, indica la alianza entre la Mara Salvatrucha y la Mexican Mafia para enfrentar a la Hermandad Aria u otras organizaciones pandilleriles de esa zona. No se puede pensar en ese 13 o en esa Mexican Mafia sin pensar en la cárcel de San Quintín. No se puede pensar en la evolución de las maras sin pensar en los pleitos que ellos tuvieron en la aplicación de mano dura de Tony Saca en la primera década de los 2000, en esta cárcel de Zacatecoluca que ellos le llaman Salcatraz, mucho antes de que se hablara del Secogo, siquiera existiera. Y así, no se puede pensar el aumento de la violencia en Ecuador sin pensar el problema de las cárceles de hace unos años. Entonces, esto lleva a que cada vez que uno revisa, lo mismo aplica para el crimen italiano, para el crimen ruso, pero nosotros en el Perú hay dos cosas, o no existe, yo dudo mucho que eso sea así, o es que no hemos prestado atención del germen criminal o criminógeno que se empieza a desarrollar en las cárceles. En el análisis comparado eso es tremendo, las rutas de tráfico de drogas, de Leder, de Jung y de luego desarrolladas con el cártel de Medellín colombiano, precisamente se desarrollan en el ambiente carcelario. Esto implica un sofisticamiento en el crimen, un sofisticamiento en nuestro crimen que puede que no esté a los otros niveles, pero nuestra sociedad en conjunto tampoco está en otros niveles. Yo hablaba esto de cómo las estructuras no se reproducen y que en Italia tú no comparas la estructura de Cosa Nostra con la de 'Ndrangheta. Mario Catino, el profesor de Milano, tiene un libro que se llama algo así como Estructura de la Mafia, no recuerdo el nombre exactamente en este momento, ahora, Mafia Organization, organizaciones mafiosas, y él analiza estructuras de organizaciones mafiosas, italiano él, cito a él, pero hay varios más que plantean, no compara la estructura de la Cosa Nostra con la estructura de la 'Ndrangheta ni de la Santa Corona Unida. Pero en el Perú, con un colega nos tomamos la molestia de revisar diferentes documentos públicos de organizaciones criminales, le aplican la estructura de la Cosa Nostra, lo mismo a Barrio King, lo mismo a los pulpos, lo mismo a los malditos de Bayóvar y a cualquiera que salga, ¿no? Pétreamente. A veces nosotros, en nuestro entusiasmo, no sé cómo calificarlo de verdad, nos volvemos más papistas que el Papa, ¿no? Y somos más defensores de la Convención de Palermo de lo que son en los mismos UNODC en Naciones Unidas. Adelante, por favor. A las organizaciones criminales del norte le debemos el crecimiento de la extorsión, le debemos una serie de cosas vinculadas con los cupos y ciertas estrategias que han venido implementando. Mi opinión, y esa es solo mi opinión, es que esto tiene mucho que ver con la tecnificación y el mercado de celulares. Ustedes se acuerdan, ya es poco historia en el Perú esto, el cogotero. ¿Se acuerdan que antes había esta figura, el cogotero? Que te medía, te agarraba el cuello y te dejaba sin aire y te quitaba tus cosas. Hoy esa modalidad ha ido pasando, ha ido reduciendo. Había un tiempo que el gran problema era el raquetero, ¿se acuerdan? Aún cuando existe ya no resulta ser tan común como resultaba ser antes. Porque ahora cualquier chiquillo, sea pequeño, sea muy joven, con un arma en la mano es peligroso y con una motocicleta por huir se hace peligroso también. En la modalidad extorsiva, además, en los inicios del 2000, se podía detectar y rastrear a la persona cuando la persona iba a cobrar el cupo. Mandaba luego por eso niños o menores de edad que recogen el cupo. Hoy día es tan sinvergüenza que lo que pide es que le paguen un cupo por yape. Por ejemplo, esa es una dinámica que también ha cambiado. Para el 2021, para no irme tan lejos, habían 8 regiones que tenían más de 100 denuncias por 100.000 habitantes. Ahora eran 8. Para el 2022 eran 15 las que tenían más de 100 denuncias por 100 habitantes. Para el 2023 son 20. Hoy día es todo el Perú, está en ese mapa. En menos de 3 años, miren cómo el fenómeno se ha extendido y se ha crecido, cual cáncer que hace metástasis. Yo conversaba con un amigo y le decía que la extorsión es como la pandemia de la pospandemia. En Naciones Unidas, el 2015, sale un programa, sale una publicación que se llama Seguridad Ciudadana con Rostro Humano para América Latina. Y ahí trata de compararse lo siguiente, tomando datos de la OMS. Si nosotros calculamos por 100.000 habitantes, tenemos la dimensión de un problema. Si el homicidio alcanzaba 10 por 100.000 habitantes, podíamos decir que estamos en una epidemia. 11, 12, hablábamos de una epidemia. 10 por 100.000 habitantes. Prestada el dato de la OMS, de ahí lo prestábamos.
Entonces, por favor, aquí hemos hecho un ejercicio de ajustar la tasa. Si la tasa, le pido que continúe, por favor, colega. Si la tasa la ajustamos por 100.000 habitantes, tenemos que, a nivel nacional, dijimos que epidemia era 10 por 100.000 habitantes, ¿no? Pero aquí tenemos 65 por 100.000 habitantes en denuncias por extorsión. Si tenemos en cuenta que hay muchas cosas que no se denuncian, entonces ya de por sí es negativo, ya de por sí es alarmante. Esto es peor todavía de lo que se ve en la fotografía. Ahora, si ajustamos esto a Lima Metropolitana, estamos en 78 por 100.000 habitantes. Si hacemos ese ángulo y enfocamos el lente en Trujillo, particularmente en el Departamento de la Libertad, estamos en 241 por 100.000 habitantes. Quiero reiterar, el cálculo de epidemia que se hizo, tomando el dato de la OMS era de 10 por 100.000 habitantes. Eso indica la dimensión de la problemática que nosotros hemos venido teniendo. Pero el dato y el informe y la información no basta para comprender el fenómeno. La teoría internacional tampoco basta, honestamente. Con todo respeto, yo creo que a veces hasta nos confunde. Porque las categorías, como es lógico, del derecho penal alemán, las hacen Jacobs o Roxin pensando en Alemania, no pensando en el Perú. Porque las categorías de las ciencias sociales, aun cuando tengo inmenso respeto a Peter Reuter o a Albanés, la hicieron pensando en el fenómeno criminal que ellos estudian, no el que tenemos enfrente. Y aquí, y es solo mi opinión, pero yo creo que de quienes yo he aprendido mucho, he recogido información, es justamente de quien vive en la misma zona o de quien combate el fenómeno. Policías, fiscales, que son realmente quienes de pronto no necesariamente son los que más escriben del fenómeno en términos sociológicos, pero si uno pregunta, han podido atestiguar vecinos, víctimas, actores comunitarios, la policía que trabaja ahí de cerca en la comunidad, los fiscales, los actores de ministerios, tienen una información rica que aún en el país, y es una pena porque el crimen ha avanzado, pero en las universidades no tenemos donde estudiarlo, no hay mucho apoyo para sacar adelante esto y uno muchas veces tiene que hacerlo de su cuenta y de su gasto, con los costos y con además el esfuerzo que eso significa. El número permite una aproximación, pero hay otras aproximaciones que son más, creo que son más valiosas que esto. En esto yo quiero destacar, agradecer acá a mi colega Wilson Hernández. Alguna vez, qué gusto verte, Wilson, nos aventuramos a entrevistar a algunos actores criminales en ánimo de poder comprender mejor el fenómeno. No sé si ahora lo volvería a hacer, pero créanme que es una experiencia tan emocionante como peligrosa. Siempre un gusto verte, Wilson. Siempre un gusto. Adelante, por favor. Pero los fenómenos no se quedan ahí, sino que el crimen se mueve, no es estático, se va moviendo. Entonces, a veces uno, no sé si les ha pasado, vas a arreglar tu auto y te falla el tubo de escape, por decir una cosa, ¿no? Te falla. Y a veces la persona que te vende, incluso en el lugar formal, te dice, cuesta tanto, pero yo tengo el original también a otro precio, y no es que él lo robó, de verdad lo tiene. O si ustedes van a comprar libros y van a Quilca o Amazonas, ustedes encuentran la copia del libro, pero también te puede decir, pero lo tengo en original. Ese cuesta más original y es original. Y no es que la editorial Barajas fue a dejarlo a esta tienda, sino que apareció. Igual pasa con los juguetes, con todo. Ese fenómeno en el retail internacional se ha llamado como merma. Y claro, el crecimiento de los centros comerciales en el Perú ha generado un desvío de esto. Las empresas no se preocupan o no se preocuparon mucho por esto porque tienen un porcentaje de merma registrado y el seguro les devuelve, o sea, les devuelve el dinero. No hay una pérdida económica para la empresa en términos económicos. Pero el crecimiento del retail ha creado dinámicas criminales de desvío que inicialmente pueden comenzar como un problema de desvío de bienes, pero luego se transforma en operaciones de organizaciones ilícitas dentro de la empresa, que ya se pueden usar para diversas cosas. Por ejemplo, extorsionar a los gerentes, extorsionar al cliente, como habla un criminal, poner en visión a los alternativos clientes y demás, o vender la información para que sean extorsionados. Porque esa es una cosa como decía René Girard, ¿no? el autor francoamericano, la violencia viene del cercano. Muchas veces los señores policías, acá fiscales pueden dar razón de esto mejor que yo, muchas veces quien se entra es alguien que lo conoce, alguien que está cerca, alguien alrededor de esta persona. Lo digo ¿por qué? Porque cuando pasan estas cosas, en el fenómeno mundial, en el tema del retail, ha habido un crecimiento de lo que se llama como crimen organizado del retail. Es decir, una persona que desvía el producto, una persona que recibe el producto, una persona que lo inserta en el mercado ilícito, y lo que inicia como una especie de merma termina creciendo como un cárcel dentro de las empresas. En Estados Unidos esto pierde más de 700 millones, más de entre 15 y 30 billones de dólares al año. Hay un crecimiento del retail, como le dije, y eso implica un abordaje empresarial con una mirada distinta. ¿Por qué?
Cuando Peter Drucker, cuando Michael Porter, cuando los diferentes gurús de la administración desarrollaron y reflexionaron en la administración, ellos entran desde una categoría de ceteris paribus, que los colaboradores son trabajadores y colaboradores, digamos, que van a trabajar, pero en términos de realidad, ya no en términos académicos, porque esto no es ni culpa de Drucker ni de Porter, ellos escribieron para su realidad, no pensando en nosotros. ¿Y qué pasa cuando reclutamos personal, que al reclutarlo el personal ya va con mala intención o, como pasa muchas veces, es un actor criminal, pero también es un trabajador, o se inserta a buscar información? Esa variable ya no excede la administración y ya no se atiende solamente con las reglas de seguridad laboral, ni la seguridad empresarial se puede limitar solamente al fenómeno de el bienestar, la higiene laboral o los mecanismos de compensación, sino es necesario también aplicar herramientas de inteligencia de manera preventiva para evitar que esto se degenere. Ciertamente es un reto y es un tema que 20 minutos queda poco, todos los 2 días seguro van a quedar poco, y en lista hay una serie de colegas bien calificados y bien involucrados en el tema, de los cuales hay mucho que aprender. Yo saludo, para mí ha sido un honor compartir con ustedes, yo quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias.